Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro Eucarístico de Tumaco, Colombia, 1906. El maremoto del año 1906, ocurrido en las costas del Pacífico, causó grandes daños en varias zonas. El padre Bernardino García de la Concepción, quien se encontraba en la ciudad de Panamá, en su testimonio acerca de lo acontecido, describe: de pronto, una ola enorme cubrió el puerto. Entró en el mercado llevándose todo. Las embarcaciones que estaban en tierra fueron lanzadas a gran distancia, causando innumerables desgracias. La isla de Tumaco, milagrosamente, sobrevivió de la catástrofe gracias a la fe de sus habitantes y a la bendición que impartió el padre Gerardo Larrondo con el Santísimo Sacramento. Pues bien, el 31 de enero de 1906, los habitantes de una pequeñísima isla del Pacífico sintieron a las 10 de la mañana un fuerte terremoto que duró alrededor de 10 minutos. Entonces, todo el pueblo corrió a la iglesia para suplicar al párroco, el padre Gerardo Larrondo, y al padre Julián que organizaran inmediatamente una procesión con el Santísimo Sacramento. Mientras tanto, el mar avanzaba, habiendo ya cubierto cerca de 1,5 kilómetros del litoral, con la amenaza de formar una inmensa ola. El padre Gerardo, aterrorizado, consumió todas las hostias consagradas de la Píside y conservó solo la hostia magna. Luego, dirigiéndose al pueblo, exclamó: «Vamos, hijos míos, vamos todos a la playa y que Dios tenga piedad de nosotros». Sintiéndose seguros ante la presencia de Jesús Eucaristía, todos marcharon entre llantos y aclamaciones a Dios. Cuando el padre Larrondo llegó a la playa, bajó valientemente a las orillas con la custodia en la mano. En el momento en que la ola estaba llegando, alzó con mano firme y con el corazón colmado de fe la hostia consagrada, y ante todos trazó el signo de la cruz. Fue un momento de altísima solemnidad. La ola siguió avanzando, pero antes de que el padre Larrondo y el padre Julián se pudieran dar cuenta, la población, conmovida y maravillada, gritó: «¡Milagro! ¡Milagro!». En efecto, como si hubiera sido detenida por una fuerza invisible y superior a la naturaleza, la potente ola que amenazaba con borrar de la tierra al pueblo de Tumaco había iniciado un retroceso mientras el mar regresaba a su nivel normal. Los habitantes de Tumaco, en medio de la euforia y la alegría por haber sido salvados de la muerte, gracias a Jesús sacramentado, daban muestras de ferviente gratitud. Por todo el mundo se supo del milagro de Tumaco, y el padre Larrondo recibió también del continente europeo numerosas cartas que pedían oraciones. Milagro Eucarístico de Ludbreg, Croacia, 1411. En Ludbreg, en el año 1411, un sacerdote dudó durante la misa de la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en las especies eucarísticas consagradas. Inmediatamente después de la consagración del vino, se transformó en sangre. Hasta nuestros días, la preciosa reliquia de la sangre del milagro atrae cada año a miles de fieles. Desde inicios del mes de septiembre y por toda una semana se celebra la llamada
Sveta Nedvija, Santo Domingo, en honor al milagro eucarístico de 1411. La reliquia de la sangre se conserva perfectamente intacta en una riquísima custodia realizada por encargo de la condesa Eleanora Badjari Stratmann en 1721. Relato del milagro. En 1411, en Ludberg, en la capilla del castillo de los condes Badjani, un sacerdote celebró la misa. Durante la consagración del vino, el sacerdote dudó de la verdad de la transustanciación. Fue entonces cuando el vino contenido en el cáliz se transformó en sangre. Lleno de confusión, escondió la reliquia detrás de un muro del altar principal. El albañil que realizó el trabajo fue obligado a guardar silencio. El sacerdote mantuvo el secreto, pero poco antes de morir reveló el milagro. Luego de su confesión, la noticia se difundió velozmente y Ludbreg se convirtió en meta de peregrinaciones. Poco después, la Santa Sede mandó que la reliquia del milagro fuese llevada a Roma, donde permaneció por largos años. El pueblo de Ludbreg y los alrededores continuaron la costumbre de peregrinar hacia la capilla del castillo. A inicios del siglo XVI, durante el pontificado del Papa Julio II, se convocó en Ludbreg una comisión para investigar los hechos relacionados con el milagro eucarístico. Fue allí que se recogieron varios testimonios de curaciones milagrosas, gracias a la oración ante la reliquia. El 14 de abril del año 1513, el Papa León X publicó la bula permitiendo la veneración de la Santa Reliquia que él mismo en repetidas ocasiones había llevado en procesión por las calles de Roma. Poco después, la reliquia fue restituida a Croacia. Durante el siglo XVIII, la Croacia septentrional fue atacada por la peste. El pueblo se dirigió a Dios para invocar su auxilio. Lo mismo hizo el Parlamento croata, que durante la sesión llevada a cabo en la ciudad de Varaždin el 15 de diciembre de 1739, hizo el voto de construir una capilla en Ludbreg en honor al milagro si la peste se detenía. La peste fue derrotada, pero el voto prometido solo fue cumplido en 1994, con el restablecimiento de la democracia en Croacia. En el año 2005, en la capilla votiva, el artista Marijan Jakubin pintó un gran fresco de la Última Cena en el que, en vez de los apóstoles, se encuentran los santos y beatos croatas. En el lugar de San Juan se encuentra el beato Iván Merz, que durante el Sínodo de los Obispos sobre la Eucaristía, realizado en Roma en el año 2005, ha sido contado entre los 18 santos eucarísticos más importantes de la historia de la Iglesia. En el cuadro, Cristo sostiene en su mano la custodia con la reliquia del milagro eucarístico. Milagro eucarístico de Escete, Egipto, siglos III al V. La narración de este milagro eucarístico se remonta a los primeros siglos del cristianismo y forma parte de la colección de apotegmas de los padres del desierto. Estos monjes vivían en Egipto como eremitas para seguir el ejemplo de San Antonio Abad. Un monje fue asaltado por ciertas dudas acerca de la presencia real de Jesucristo en el pan y el vino consagrados. Durante la misa, después de la consagración, en vez del pan apareció el niño Jesús. En esa misma misa estuvieron presentes otros 3 monjes que tuvieron la misma visión. Relato del misterio eucarístico. En los dichos y hechos de los padres del desierto encontramos la descripción de un antiquísimo milagro eucarístico. Cuenta el padre Daniel el Faranita que nuestro padre Arsenio nos decía que un monje de Escete, que era muy laborioso pero poco cultivado
en lo concerniente a la fe, decía por ignorancia: el pan que comemos no es realmente el cuerpo de Cristo, sino solo un símbolo. Dos ancianos oyeron esta afirmación y, sabiendo que era un hombre piadoso y bueno, pensaron que hablaba sin culpa y por ignorancia. Decidieron ir a su encuentro y le dijeron: Padre, hemos escuchado que hay uno que dice una tesis contraria a la fe. El pan que recibimos no sería realmente el cuerpo de Cristo, sino solo un símbolo. Dijo el anciano: soy yo que lo digo. Entonces comenzaron a exhortarlo: tú no debes creer en eso, sino en aquello que nos ha enseñado la Iglesia Católica. Nosotros creemos que este pan es el cuerpo de Cristo y este cáliz es la sangre de Cristo. Es una realidad y no un símbolo. Pero el anciano respondió: si no sucede algo que me convenza, no creeré. Los dos padres le dijeron: rezaremos esta semana a Dios sobre este misterio y creemos que Dios nos lo revelará. Cumplida la semana, el domingo fueron todos a la iglesia y se ubicaron lejos del resto. El viejo estaba en medio de los otros dos monjes sobre una grada. Entonces sus ojos se abrieron. En el momento en el que fue depositado el pan del sacrificio, solo ellos tres pudieron ver que en vez del pan aparecía un niño. Cuando el sacerdote estaba por partir el pan, bajó del cielo un ángel del Señor, que con una espada inmoló al niño y vertió su sangre en el cáliz. Cuando finalmente el sacerdote fraccionó el pan en pequeños pedazos, también el ángel partió al niño en pequeños pedazos. Luego los tres se acercaron para recibir los santos dones, y al viejo se le ofreció carne empapada de sangre. Ante esta visión, sobrecogido de terror, gritó: «Creo, oh Señor, creo que el pan es tu cuerpo y el cáliz es tu sangre». Inmediatamente la carne tomó apariencia de pan, según el misterio, y así pudo comulgar dando gracias a Dios.